Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de nuestro video podcast UCC Business School. Y el día de hoy vamos a platicarles sobre la felicidad como una estrategia para los negocios. Tenemos a dos invitados muy especiales. Quédense con nosotros, comenzamos. Bienvenidos a nuestra emisión. En esta ocasión queremos platicarles sobre la felicidad y para ello tenemos a dos invitados muy especiales, a la doctora Miriam Flores, quien es directora de UCC Business School, y al doctor Román Culebro, quien es coordinador de investigación también aquí en UCC Business School. Doctora Miriam, cuéntenos sobre usted, cuéntenos qué nos trae el día de hoy por acá para hablar sobre la felicidad. Bueno, hola, antes que nada, muy buenas noches a todos. Y pues bueno, un placer estar compartiendo este espacio contigo, Anet, y con el doctor Román. Desde que Román nos comentó acerca de este tema y del marco del Día Internacional de la Felicidad, pues se me hizo sumamente interesante. También, obviamente, sabiendo que Román está estudiando muy a profundidad este tema en el doctorado que cursa actualmente, que ahorita justamente nos va a platicar un poquito más. Y dije, bueno, quiero indagar tantito más acerca de qué trata. Y bueno, algo de lo que averigüé fue que es un día que desde el 2013 las Naciones Unidas celebra como el Día Internacional de la Felicidad, como reconocimiento al importante papel que ésta desempeña en la vida, pues ahora sí que de las personas de todo el mundo. Sin embargo, pues bueno, la felicidad obviamente en los últimos tiempos se ha visto seriamente amenazada. El camino hacia la misma requiere valores fundamentales como amabilidad, como la compasión, y especialmente en estos tiempos de conflictos bélicos, pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema muy relevante, muy actual, y qué mejor que también nosotros como escuela de negocios podamos aplicarlo ahora sí que desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito. Así que, pues, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, doctora Miriam. Y bueno, doctor Román, pues cuéntenos un poquito sobre usted y por qué este tema de la felicidad lo está abordando tan a profundidad. Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches, gracias Anet, gracias Miriam. ¿Por qué? ¿Por qué estoy abordando la felicidad? Bueno, creo que la importancia que tiene la felicidad, tal como lo acaba de comentar la doctora Miriam al inicio, que ya la ONU ha formulado un Día Internacional de la Felicidad desde el 2013. Lo que pasa es algo tan sencillo que a veces lo olvidamos. Eh, Cuando se le pregunta a las personas, ¿para qué estás en esta vida? ¿Qué venimos a hacer al mundo? Cuando usualmente se le pregunta a los papás, por ejemplo, a los papás, ¿qué quieres para tu hijo? Generalmente ningún papá dice, quiero que tenga una residencia, quiero que tenga un excelente trabajo, quiero que tenga posesiones materiales. Generalmente la mayoría de los padres dicen que quieren que sus hijos sean felices. Realmente eh, lo que estamos destinados o para qué venimos y a veces lo olvidamos a esta vida es para ser felices, ¿no? Algo tan sencillo, pero tan olvidado dentro del estudio científico, ¿no? Se abordan temas como ingreso, indicadores materiales, salarios, empleo, Producto Interno Bruto, umbrales de pobreza, pero se pierde de vista la idea central para qué estamos aquí, para ser felices, ¿no? Realmente esa es la finalidad de la existencia humana, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de este concepto, que es la felicidad, que es un concepto que cualquier persona, ni siquiera es un constructo académico, o sea, la felicidad no es una variable académica alejada de los investigadores, sino es una experiencia cotidiana. Cualquier persona entiende perfectamente si tú le preguntas,
eres feliz, lo entiende completamente, es una experiencia de vida y por lo tanto la felicidad en ese sentido es sinónimo de bienestar. El término es bienestar subjetivo, ¿no? Bienestar subjetivo sería el término técnico de la felicidad, ¿no? Entonces, por eso es que está teniendo importancia y por eso es que yo personalmente, pues me ha apasionado este tema y efectivamente me he estado metiendo a ello, ¿no? Y doctor Román, bueno, qué interesante todo esto que mencionas. Y yo te quiero preguntar, ¿podemos estandarizar este concepto de felicidad o se podría decir más bien que para cada persona es diferente? También, pues, diferentes filósofos a lo largo de la historia, pues, lo han abordado de una manera distinta. Pero en términos generales, tú dices, bueno, cada persona entiende cuando le preguntas si es feliz o no, pero todos entendemos lo mismo. ¿Podríamos decir que hay una definición estandarizada de este concepto? Esa es una excelente pregunta porque ahí viene la cuestión de que, y voy a profundizar un poco en mi respuesta, la idea de bienestar, o sea, la palabra bienestar, vamos a partir de ahí, bienestar. El bienestar es un fin que se persigue tanto a nivel persona como a nivel políticas públicas, o sea, las personas a un nivel individual eh, perseguimos que tener bienestar en nuestra vida, ¿no? Ahora, a nivel políticas de gobiernos, los gobiernos también persiguen el bienestar de su país, de su sociedad. El bienestar está asociado con la calidad de vida, con el progreso. Diríamos que una persona, un país tiene bienestar si avanza de una situación de menor calidad a una situación de mayor calidad. En ese sentido, la felicidad o bienestar subjetivo es por esencia subjetivo. Es decir, eh, al contrario de medir el bienestar por medio de indicadores materiales, como sería nivel de ingreso, nivel de cuánto patrimonio tienes, indicadores que podríamos llamarle objetivos. El asunto de la felicidad es esencialmente, es per se, inherentemente subjetivo, ¿no? Es una experiencia de vida. Una definición de felicidad, podríamos establecer que la felicidad es una experiencia de la persona en las dimensiones cognitiva, emocional y sensorial. Es decir, es una experiencia, la felicidad es una experiencia y podemos tener una experiencia a nivel cognitivo cuando tú alcanzas las metas que te propones en la vida, eso genera felicidad, eso sería la dimensión cognitiva, el alcanzar las metas. La dimensión emocional es el amor, los afectos que uno tiene, que eso también genera felicidad, las relaciones con tu familia, tus amigos, lo que haces en tus tiempos libres, es parte de la felicidad. Y la otra parte es la experiencia sensorial, ¿no? Esta idea de que estás con la carnita asada, tus sentidos te dan felicidad, los alimentos, los olores, los sabores, los aromas, todo eso es una experiencia sensorial y es también parte de la felicidad. Entonces, la felicidad, la definición sería una experiencia a nivel individual en una dimensión cognitiva, emocional y también sensorial. Por esencia, la felicidad es subjetiva, no podemos pedir que sea objetiva porque es una experiencia vital y está ligada con una evaluación que cada persona hace acerca de su bienestar. Eso también hace que la felicidad como medida de bienestar sea superior a otras, porque los otros indicadores de bienestar es alguien quien determina, por ejemplo, pensemos en la cuestión del ingreso. Generalmente varios economistas dicen, bueno, pues construimos un umbral de ingreso y si la persona está debajo de ese umbral de ingreso tiene menos bienestar. Pero la cuestión es que ahí un organismo, alguien decide en lugar de la persona qué es el bienestar, ¿no? Entonces, el bienestar ahí se convierte en un checklist de indicadores
Y si una persona tiene tal nivel de ingreso, le ponemos la palomita, ya es feliz. Si tiene una casa, es feliz, entonces se convierte en un checklist. Y eso nos lleva a situaciones que no necesariamente tienen que ver con el bienestar. Eso lleva a equivocaciones en políticas, por ejemplo, de los gobiernos. O sea, si nos situamos con ingreso, podríamos, por ejemplo, generar empleo en una sociedad, en una, no sé, en un municipio, creamos empleos en una zona, pero hacemos que las personas trabajen más, tienen más ingreso, pero descuidan la parte familiar, las relaciones de ocio, tiempo libre con sus amigos. Y en realidad, si se les pregunta a esas personas, no viven felices, no están satisfechas con su vida, aunque los indicadores de bienestar materiales aparentemente deberían estar bien, ¿no? Entonces, la definición de felicidad es subjetiva y es una autoevaluación que hace cada individuo en sus dimensiones cognitiva, emocional y también sensorial. Así podríamos definir a la felicidad. Pero entonces, doctor Román, si es subjetivo y lo que nos da estos indicadores de medición viene desde la cuestión del bienestar, ¿se puede medir la felicidad? Esa es una buenísima pregunta, porque aquí como que hay un temor, sobre todo entre los científicos. La palabra subjetivo pareciera una palabra relegada, subjetivo entenderlo como no científico, Ah, exacto, sí, eso pero pasa siempre, ajá. una cosa es la felicidad como una experiencia subjetiva y otra cosa es el instrumento para medirla. Son cosas distintas. O sea, la felicidad es subjetiva, por naturaleza lo es. Ahora, el instrumento que se usa para medirla, pues es un instrumento realmente riguroso, es científico. Se utilizan escalas, o sea, la felicidad sí se puede medir y entre menos mejor aquí. Entre menos mejor. Lo que te dice la literatura, lo que te dicen los autores, los científicos que estudian la felicidad, es que no tienes que preguntarle tantas cosas a las personas. Básicamente, en los estudios de felicidad se pregunta una o dos preguntas. Tienen que ver con preguntas tipo, poniendo en una balanza su vida, ¿usted considera que está satisfecho con ella? O en una escala del 1 al 10, diga usted qué tan satisfecho se encuentra con su vida, ¿no? Así es la manera en que se mide. Eh, Podemos distinguir entre satisfacción de vida y felicidad. Algunos autores argumentan que la felicidad como tal sería algo más volátil. Yo a lo mejor me puedo sentir feliz porque ahorita me regalaron una hamburguesa, pero al rato ya no me siento feliz. En cambio, la satisfacción de vida, han encontrado los autores que es algo más estable, o sea, no es tan volátil cuando no es lo mismo que te pregunten a ti, ¿eres feliz? A que te pregunten, ¿estás satisfecho con tu vida? La primera forma es más volátil, tiene que ver mucho con cómo te encuentras, los estados de ánimo. En cambio, la satisfacción con tu vida es algo más estable, es decir, obliga a que la persona haga una evaluación, que es lo que se pretende, una evaluación de vida. Entonces, generalmente así se mide, se construyen indicadores con esa pregunta. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida? Otras preguntas es explorando los dominios de vida. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida en el terreno de la familia, en el terreno de la relación con su pareja, en el terreno de la sexualidad, en el terreno de con sus vecinos, con su tiempo libre, con su trabajo, con las relaciones con sus compañeros de trabajo? Entonces se van explorando diferentes dimensiones que le llamamos dominios de vida que componen lo que sería la experiencia de vida de una persona, de felicidad, ¿no? Todos estos dominios. Entonces, sí se mide instrumentos, escalas, Likert, con preguntas tipo, ¿qué tan satisfecho te encuentras con tu vida, no? Básicamente es la manera en que se mide. Qué interesante porque justamente pudiera llegar a ser, como tú dices, subjetivo, ¿verdad? Que te pregunten en algún momento qué tan feliz te encuentras cuando a lo mejor tuviste un mal día, ¿no? Y puede llegar a ser muy volátil. Entonces, qué interesante que esta parte de la satisfacción sea la que perdura
y hace sentido que pues tenga diferentes dominios, ¿verdad? Porque si en algún momento me dices, ay, en general, y me pasó algo muy malo ese día, pero dices, bueno, ya haciendo un balance de mis diferentes dimensiones de vida, pues a lo mejor no estoy tan mal, ¿verdad? También otra cosa que se me hace bien interesante que menciones es cómo la parte sensorial también impacta, porque de ahí también se puede inclusive, supongo que desprender cómo somos felices, cómo unos países son más felices que otros, ¿verdad? Ya cuando dicen tal país es más feliz que otro, que pudiera haber, que incluso puede tener que ver con la luz que hay en ese país, con el clima, con el frío, con el calor, ¿verdad? Con la comida, etcétera, ¿no? Con un montón de variables, que tienen que ver precisamente con estas experiencias sensoriales, ¿verdad? Y cómo muchas veces cuando recrea, y cómo las experiencias sensoriales, por ejemplo, los olores, se guardan en la memoria por un muy largo tiempo. Entonces, ay, esto me huele, de repente hueles algo, ay, esto me huele a cuando era niño y en algún momento te regresa a algún lugar donde fuiste feliz, ¿no? Entonces, causa esa nostalgia que interesante que sea un factor que ya se estudia en la literatura como algo que impacta, ¿no? En el bienestar, en la felicidad. Sí, agregando a lo que comentas, Miriam, efectivamente, es una línea de investigación que tiene muchas, aplicaciones, muchas variantes. Justamente estaba leyendo hace poco un trabajo sobre la provisión de agua potable y la felicidad, o sea, los sistemas de gestión de agua, cómo podemos medir el impacto que tiene en el bienestar de una población, bueno, con indicadores de precisamente de felicidad. Que al principio debo comentar, este asunto de la felicidad, yo lo comencé a ver ahí cuando estudié mi maestría en economía con un profe que fue el que me inculcó esta pasión por este tema. Pero este tema al principio suena como de broma, ¿no? Realmente, dicen, ¿qué tema de investigación estás estudiando? No, pues la felicidad, como que sonríen, así como que vaya, la felicidad, o sea, por eso es que luego a veces es mejor decir bienestar subjetivo, tal vez no suena más técnico, ¿no? Suena más, políticamente correcto llamarlo bienestar subjetivo o felicidad, porque a lo mejor felicidad puede tener una idea ahí de que es algo como de broma, pero no, realmente es sinónimo de bienestar y tan es así que efectivamente existe el Día Internacional de la Felicidad. Esto parte de una comisión de 2 economistas premios Nobel, la comisión de Stiglitz-Sen, Amartya Sen, Joseph Stiglitz, les encargan un estudio acerca del progreso de las naciones y ellos llegan a esta idea a nivel mundial, o sea que los indicadores cuantitativos, el Producto Interno Bruto, la cantidad de ingreso que tiene la gente, el trabajo, el nivel de empleo por sí mismo, en realidad sí tienen una relación con el bienestar, pero no tanto como se pensaba, ¿no? Realmente hay cosas más allá del ingreso, hay cosas más allá del empleo, y es la parte de la felicidad. Se había dejado por fuera, por ejemplo, el tiempo libre. El, muchas personas hasta se sienten mal de no hacer nada, o sea, se sienten culpables, o sea, dicen, no, es que no estoy haciendo nada, tengo que hacer algo, me siento mal. Pero ¿por qué tienes que sentirte mal? O sea, el ocio es parte del bienestar. O sea, el tiempo libre es parte de la felicidad. Porque esa sensación de que te sientes mal de no hacer nada? O sea, eh, el ocio genera felicidad, relaciones interpersonales con la familia, amigos, vínculos que son muy importantes en la vida de un ser humano, ¿no? Realmente. Ok. Oye, bueno, y otra cosa que te queríamos preguntar es acerca de los datos que existen a nivel países. Quizás en México ya tengamos pues mucha información acerca de la felicidad, a lo mejor de la población de México. A mí siempre me llaman mucho la atención estos índices, ¿verdad? De que dicen que un país o que inclusive una ciudad es la más feliz del mundo. Yo pienso que son diferentes índices que se hacen ahora sí que con diferentes instrumentos de medición, pero en general
¿cuáles son? Bueno, ya mencionaste que la satisfacción, ¿no? Es una de las principales preguntas que se hacen, pero bueno, ¿dónde estamos en México a comparación de otros países? Bueno, esa es una buena pregunta. Precisamente en el caso de México, los esfuerzos para medir la felicidad son relativamente recientes. En el caso de México, tenemos el INEGI, a partir del 2013, precisamente con esta corriente que hay en el mundo, que comienza con este estudio que dije de la comisión Stiglitz-Sen. Esta comisión, pues llevó a que la Organización de las Naciones Unidas creara precisamente el Día Internacional de la Felicidad. Se ha incluido en los ODS también y en numerosos organismos internacionales, ¿no? Entonces, estaba esta corriente ya en el mundo, entonces México entra ahí en el 2013 y el INEGI es el encargado de empezar a construir estos indicadores de felicidad para los mexicanos. Entonces, a partir del 2013 se comienzan a aplicar una encuesta que se llama encuesta de bienestar autorreportado de los mexicanos, la BIARE, así le llaman, la BIARE, bienestar autorreportado. Y ya se comienzan a dar los primeros resultados acerca de la felicidad. Precisamente en esta ocasión, traje unos datos precisamente para el caso de México, para que veamos cómo estamos. Traje el dato más reciente. No sé si se podamos cambiar unas láminas anteriores. La que sigue ahí. Ahí podemos tener en esta lámina, podemos tener el último dato de la encuesta del INEGI, cómo ha evolucionado la satisfacción con la vida a nivel país desde los últimos años, 2015, hasta la actualidad, 2023. Hay un dato cuando surge el COVID, ahí no hubo encuesta, ahí no existe ese dato, pero de los demás datos existen. Llama la atención que hay diferencias por género en la satisfacción con vida. En el caso de México, los varones, los hombres, reportan siempre niveles de satisfacción con la vida, niveles de felicidad más alto que las mujeres, ¿no? O sea, esto todos los años se repite. En otros países no existen estas diferencias tan así, pero en el caso de México sí es estable la diferencia entre la felicidad de los hombres versus la felicidad de las mujeres, ¿no? Si podemos ver la siguiente lámina. También tenemos algo interesante del último dato de felicidad para México, es cuando lo desagregamos por grupos de edades y por géneros. Para empezar, podemos notar que pareciera que la felicidad tiene que ver con la juventud. Por ahí dicen que entre uno es más viejo se vuelve más triste, menos feliz, menos optimista. Pues pareciera que de alguna manera los datos apoyan de alguna forma ello, porque nos podemos dar cuenta que para los dos géneros y por todas las edades, conforme la población tiene más edad, la satisfacción con la vida, la felicidad va disminuyendo. Pareciera que cuando estamos entre los 18 y 29 años es la etapa más feliz del ser humano, ¿no? Es la etapa más feliz, pero conforme vas teniendo edad, esta felicidad va disminuyendo. Es lo que arrojan los datos, la satisfacción con la vida. También podemos notar algo importante cuando lo vemos por diferencias de género. Nos podemos dar cuenta nuevamente lo que dijimos hace rato. En general, la satisfacción de los varones es mayor que la de las mujeres, aunque vean que ya cuando esta brecha se va cerrando y cuando hablamos del grupo de 60 y más, pareciera que la felicidad de hombres y mujeres es igual, vaya, la felicidad. Pero llama la atención el caso de los más jóvenes, que es de 18 a 29 años. Pareciera que ahí está la brecha más grande entre la felicidad de los varones y las chicas, ¿no? O sea, pareciera que esto da pie para una investigación. O sea, ¿por qué en ese grupo juvenil las chicas reportan sentirse
8.6 el promedio nacional, pero ellas tienen 8.4 y los varones están por arriba. Entonces, ¿por qué esa brecha, no? ¿Qué está pasando ahí? Sobre todo para el segmento juvenil. Tendría que ver cuestiones de oportunidades, seguridad que tienen ellas. Se trata de generaciones nuevas, tienen otro enfoque de la vida con respecto a su satisfacción, sus sueños, sus metas. ¿Qué será? ¿Qué está detrás de eso? Da para un estudio, pero lo que sí es que hay diferencias de género en todos los estratos de edades, solamente hasta la edad mayor, la adultez mayor. Em, Podemos ver la siguiente lámina, que también me parece bastante importante. Eh, Se comentó hace rato, dije que la felicidad también la podemos estudiar por dominios de vida. Cada dominio de vida es un componente de la felicidad de una persona, de la experiencia de vida de una persona. En el caso del INEGI, él ha establecido estos dominios de vida que podemos ver en la lámina. Nos estamos dando cuenta que para el caso de los mexicanos, con respecto a los dominios de vida, las relaciones personales, y esto es algo importante para el caso de México y no sucede para otros países, sucede para México y América Latina. Fíjense, es algo interesante. La vida familiar es la mayor fuente de felicidad. No es casual que en México la familia sea muy diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, una familia nuclear tienen en Estados Unidos, no tienen esta relación con En México la familia es una familia extensa, la familia no nada más es papá, mamá e hijos, sino que la familia es abuelitos, son los tíos cumplen el rol también de papás, los abuelos son también como otros papás, consienten, están los compadres en la cultura mexicana, o sea, se tiene la experiencia de la familia, es algo muy, muy importante para el caso de México, pero demasiado importante. Entonces, esto se puede ver siempre que hay estudios, se ve y lo podemos ver ahí lo podemos ver claramente. Ese es el dominio principal y de alguna manera es el amortiguador. Luego se dice que el mexicano resiste mucho, pero esa resistencia, esa resiliencia seguramente tiene que ver con esta familia. Mientras mi familia esté bien, mientras tenga estas relaciones interfamiliares, pues yo me siento bien en la vida, aunque no me vaya bien en el empleo, aunque no tenga ingresos, de alguna manera me compensa tener estas relaciones familiares, ¿no? Entonces, las relaciones personales están en el lugar número uno, Y en el esto, caso de Román, México. es diferente Ajá. en otros países, es lo que nos decías. Sí, por ejemplo, En otros exacto. países, el dominio de relaciones personales no es No el está en el primero, primer está lugar. En otros okey. países, por ejemplo, está la situación laboral, el cómo estás satisfecho con tu trabajo, con tus Okey. logros profesionales. Pero en el caso de México, la familia es muy importante. De aquí creo que nos estamos dando cuenta lo importante que es tener estos indicadores para medir los programas del gobierno. eh, por ejemplo, también hay un estudio de felicidad y educación. La educación se le ha visto como un insumo, fíjense, la educación se le ha visto como un insumo que permite que la gente se vuelva más productiva. Entonces, el objetivo de la educación sería crear trabajadores productivos. Desde el enfoque de la felicidad, no iría ahí. O sea, la educación genera felicidad desde el momento en que el estudiante está en la universidad, le aporta los vínculos con sus amigos. Entonces, no nada más hay que ver la educación como capital humano, sino como fuente de felicidad para los estudiantes. O sea, tenemos que tener estudiantes felices, no nada más estudiantes que sean un trabajador productivo al final, ¿no? O sea, entonces esta parte familiar es muy importante y si se pierde de vista en algún programa del gobierno, puede mejorar el indicador material, pero si tú afectas las relaciones de la familia, su bienestar no va a aumentar aunque tengan empleo. Pongamos un ejemplo, imaginemos se pone una zona industrial, se crean empleos,
pero las personas tienen que ir a ese lugar, tienen que emigrar, dejan a sus familiares. Tienen ingreso, tienen empleo, le ponemos una palomita, tienen más bienestar, de acuerdo al indicador material, sí, de acuerdo al indicador de felicidad, no, ellos tendrán empleo, pero no ven a su familia, está en otro lugar, la familia se desintegró y como estamos viendo, la familia es lo que genera más bienestar en el caso de México. Entonces hay que tener mucho cuidado con este activo familiar para el caso de la cultura mexicana. Ahora, nos podemos dar cuenta en la lámina también que los rubros con peor felicidad, los niveles más bajos de felicidad está la seguridad ciudadana, la felicidad a nivel país, la ciudad y el tiempo libre. Tiempo libre, ciudad, país y seguridad ciudadana están en la parte más baja de la satisfacción. En el caso de los mexicanos, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo podemos, pues comprender. El tiempo libre no se tiene, cómo está el país, la seguridad ciudadana, qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, esas serían los dominios con peor felicidad para el mexicano. Tiempo libre, ciudad, país, seguridad ciudadana. Y los que están en el top, relaciones personales, que son los que generan más felicidad para el mexicano. Aquí entra, repito, la familia, relaciones con amigos, la vivienda, que tiene que ver también con la familia, y luego sigue ya la ocupación, efectivamente, en otros sociedades, otros países, la ocupación o la actividad profesional está más arriba, pero en el caso de México, la familia siempre está en los niveles altos, ¿no? De lo que más le genera felicidad al mexicano, ¿no? Me parece bien interesante analizar toda esta información porque, por un lado, tienen mucho que ver, si quieres, regrésate a ver la lámina, porque, por ejemplo, si vemos el tema de las relaciones personales, podemos ver también, por ejemplo, las dimensiones culturales de Hofstede, que dicen que hay culturas muy colectivistas y hay culturas muy individualistas, como lo es Estados Unidos, que es la cultura más individualista. Entonces ahí es muy probable que los logros en la vida sean mucho más importantes que quizás las relaciones personales, que es en un país donde, como bien dice Román, vivimos más en familia, muy en comunidad, muy pegados a las personas que están a nuestro alrededor, pues se vuelve una variable mucho más importante, ¿no? También las perspectivas a futuro, ¿no? También hay países que ven, son muy cortoplacistas, mientras que otros planean mucho más en el largo plazo, y ahí también es una variable interesante que impacta en la felicidad. Y del tiempo libre, pues definitivamente, pues somos de los países hasta este año que lo acaban de cambiar, pero con menos vacaciones, con mayores jornadas laborales, ¿verdad? Muchas veces incluso se festeja me quedé a trabajar horas extra y demás. Cuando, como bien lo dice Romano, también el ocio forma parte de una vida integral y forma parte de mi bienestar y está bien tener tiempo libre, ¿no? Entonces, pero todo esto es muy interesante cómo se ve reflejado aquí. Y yo creo que van a estar más interesantes los datos del 2024, porque ahorita con esto que mencionabas del cambio a los días de vacaciones, habría que ver si de pronto hay alguna variación en esa parte del tiempo libre, ¿no? Si hubo un impacto positivo en este cambio de la ley como tal. Sí, es correcto. Habría que, vamos a ver cómo sale la viaria del próximo año para evaluar si ha habido cambios. Y aquí también de aquí también se desprenden estudios acerca de desigualdades de género. O sea, también hay estudios de felicidad intrahogares, es decir, cómo dentro del hogar, cómo se distribuye el bienestar entre el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, ¿no? O sea, cómo la felicidad, se distribuye en el hogar, eh, quién es más feliz en el hogar, en la vida familiar, con las relaciones, el esposo, la esposa, y eso se liga con variables económicas, cómo se distribuyen las tareas en el hogar, cómo se distribuye las propiedades, el ingreso, quién tiene el control de qué cosa en el hogar y eso cómo impacta en el bienestar
tanto de hombres como mujeres, su felicidad y su satisfacción con la vida, ¿no? Eso también es algo Aquí importante. aquí me parece muy relevante y muy interesante, no sé qué opinen, doctora Miriam, doctor Román, que, muchas situaciones o narrativas que tenemos como sociedad, como individuos, en nuestros ámbitos en los que nos desenvolvemos, muchas veces los enfocamos desde esta perspectiva de nuestro sentir, ¿no? Y lo como lo decías al inicio, que vemos la felicidad como algo subjetivo, pero me parece que estas, herramientas, o más bien estos datos que nos estás compartiendo el día de hoy, son la evidencia de que hay un soporte, un sustento científico, pero también de datos duros, que ahora sí que los números no mienten, y y pareciera que soportan estas narrativas o estas situaciones que normalmente les achacamos este enfoque social o muy subjetivo a la persona. Para mí, estos son datos que te confrontan con una realidad y dices: "Ay, espérate", ¿no? Entonces, yo creo que aquí hasta sale la pregunta, ¿nosotros construimos esa realidad y por consecuencia son estos datos? O ya que sepamos estos datos, podemos incluso hacer un cambio también nosotros. Exactamente, sí, y nuevamente la idea de perderle miedo a la palabra subjetivo, o sea, en realidad veamos que el bienestar es una experiencia personal, no podemos pedir que sea objetivo. Cada persona valora sus experiencias sensoriales, cognitivas, como le toca, ¿no? Realmente el bienestar lo es, o sea, no podemos pedir algo objetivo a algo que por definición no. Sin embargo, repito, el que sea subjetivo el bienestar no significa que no se pueda medir de manera objetiva. Una cosa es el bienestar como una experiencia subjetiva y otra cosa es la medición del bienestar, que sí tiene toda esta parte científica rigurosa, se hacen escalas, se hacen las pruebas, eh, y el instrumento se construye. Obviamente tiene limitaciones, ¿no? Definitivamente, pero noten ustedes que aún con las limitaciones, tiene más sentido que la misma persona nos hable de su bienestar a que un organismo presuponga cuál es el bienestar de una persona. O sea, que digamos, no, pues si usted tiene tal ingreso por debajo, usted no tiene bienestar, o que esa persona te diga, te reporte qué es lo que le da bienestar, ¿no? O sea, me parece que es importante recuperar el sentido de la autoridad final sería la misma persona, quien juzga el bienestar, o sea, sería la persona quien juzga el bienestar que tiene en su vida, ¿no? Sí, esta brecha, bueno, estas diferencias de los niveles de felicidad entre géneros me parecen bien relevantes. Yo no recuerdo haber visto esos datos antes, así de resultados por género en cuanto a niveles de felicidad, pero yo creo que responde pues a una realidad en la que vivimos, ¿no? Y se me ocurren muchas posibles explicaciones que estaría bien interesante analizar a profundidad, pero pues seguramente tiene que ver las diferencias de ingresos, diferencias de oportunidades, inclusive el menor tiempo libre, ¿no? Muchas mujeres tienen doble trabajo, ¿verdad? El trabajo del hogar y el trabajo ahora sí como tal laboral, ¿no? Entonces, pues si vemos el desglose de todos los dominios de la felicidad, pues en todos vamos más abajo, ¿no? Seguramente si hiciéramos el desglose por género en cada uno de los dominios, seguramente también en la mayoría de las mujeres salen más abajo y por ende a nivel global, ¿no? Pero sí, como bien lo menciona Román, me parece súper relevante pues a analizar a profundidad y como dice Anet, ¿no? O sea, cómo se puede ir moviendo ese indicador. Sí, agregando a lo que comentas, Miriam, y ahí está nuevamente la diferencia entre el indicador objetivo y subjetivo, ¿no? Si nos vamos al indicador objetivo, deberíamos de pensar que las mujeres han aumentado su bienestar, ellas están incorporándose más al mercado laboral, tienen más ingresos que hace décadas. El indicador material cuantitativo te diría, ellas están en mejor situación, o sea, pero si nos vamos a la satisfacción con la vida, resulta que no, ¿no? O sea, realmente ellas
que tienen un trabajo doble, o sea, sí se incorporan al mercado laboral, pero aparte tienen otro, trabajo, no remunerado, entonces probablemente no tengan más bienestar, aunque se estén desarrollando profesionalmente, pero eso no implica necesariamente que tienen más bienestar, ¿no? Eh, yo creo que sí se ve ahí cierta inequidad de género y me llama especialmente la atención en los grupos de edades más jóvenes, ¿no? O sea, creo que eso me llama mucho la atención en el segmento juvenil, cómo la brecha es más grande entre la satisfacción de ellos con ellas. Es Sí, sobre interesante. todo porque 18 años pues son jóvenes universitarias, ¿no? Entonces ahí habría que ver cuáles son esas variables que están afectando a esta diferencia de los niveles de felicidad por género, ¿no? O sea que tendría que ver con la presión social o con qué, ¿verdad? Yo pienso que responde a muchas otras variables, pero sí considero que es algo a lo que hay que ponerle atención y analizar a profundidad. Y mencionabas, Román, anteriormente, ponías el ejemplo de las industrias, ¿no? De cómo justamente a partir de la relación que tenemos los mexicanos y del valor que le damos a la familia y a nuestras relaciones, más cercanas, cómo esto impacta en la cuestión profesional si llega una industria a México y demás, ¿no? Y viéndolo y aterrizándolo a esta perspectiva de negocios, ¿cómo conecta entonces cómo conectan todos estos estudios de felicidad con las empresas? ¿Las empresas podrían considerar a la felicidad como parte de sus estrategias en sus negocios? Sí, esa es una, interesante pregunta y sí, la verdad es que toda corriente de estudios sobre la felicidad impacta muchísimo a los negocios, a la economía y se desprenden muchas aplicaciones al respecto. Algunas áreas de los negocios o de las empresas donde se puede aplicar el estudio de la felicidad. Una es el área de la satisfacción en el trabajo, la calidad en el trabajo. Bajo este enfoque de felicidad, lo que la empresa o los esfuerzos de una organización estarían enfocados en tratar de que el individuo en el dominio laboral sea una persona feliz. O sea, no nada más un trabajador productivo, sino también una persona feliz, un trabajador feliz, un individuo feliz, ¿no? Eh, entonces aquí entra todo el asunto de cómo rediseñar espacios de trabajo. eh, Algunas empresas como Google, me parece que es, o Facebook, no estoy seguro, tienen esta idea y entonces hay espacios para el ocio. Sí, de hecho, de ellos Google tiene, ahorita que mencionas el caso de Google, ellos tienen, como por política darle al empleado que de su 100% del tiempo productivo, 20% lo enfoquen a cuestiones de ocio dentro del mismo espacio laboral, ¿no? Justamente a partir de esta política nació Gmail, por ejemplo, ¿no? Gmail nació de hacer esta parte que Ahí mencionas. está un ejemplo de cómo incorporamos la felicidad a un espacio laboral, en este caso una empresa. Ese es un buen ejemplo de una empresa que está incorporando estos conocimientos de felicidad. Ya no se trata de que tu trabajador sea productivo nada más, sino que sea una persona feliz. Y entonces tú rodeas toda la infraestructura, el diseño del puesto, ambientación, luz, espacios, todo para apoyar a la satisfacción en los dominios, ¿no? El tiempo libre, la calidad del trabajo, es una aplicación ahí. Otra aplicación que podemos tener también para el ámbito de los negocios es en la mercadotecnia. La mercadotecnia de por sí, desde antes, ya los mercadólogos ya evaluaban la satisfacción con un producto o una marca, o sea, ya tenían esa idea, ¿no? Nada más que lo veían con el punto de vista del consumidor. En el estudio de la felicidad se trata de que veamos a las personas en su totalidad, no lo veamos como un consumidor, sino como una persona
Y entonces aquí aplicaciones al marketing es, bueno, este producto, ¿qué tan feliz te hace? O sea, ¿cómo contribuye a tu felicidad? Ya es algo diferente a decir, ¿estás satisfecho con el sabor o con alguna cosa, sino en tu experiencia de felicidad, ¿qué tanto contribuye este producto? ¿No? O sea, es una investigación de mercado enfocada a la felicidad. Y otra aplicación en el ámbito de los negocios es que los estudios de felicidad han demostrado que la felicidad eh, aumenta cuando se descompone. Ahí les va un ejemplo, si no me creen. Imaginen lo siguiente. Imaginen que les voy a dar dos escenarios y ustedes me contestan. Escenario uno. Llegó la Navidad, los Reyes Magos, bajas al arbolito de Navidad y resulta que hay dos regalos. Un regalo que tiene un valor de $60, vamos a ponerle dólares, $60, y otro regalo que tiene un valor de $40. Ok, ese es el escenario uno. Bajaste al arbolito de Navidad y en el pino hay dos regalos. Uno con un valor de $60 y otro con un valor de $40. ¿Ok? Ahora, escenario número dos. Igual, bajas, tac, tac, tac. Vamos a ver qué me trajo los Reyes Magos. Bajas al arbolito de Navidad y ves un solo regalo con un valor de $100. ¿Ok? Entonces, los científicos de la felicidad, entre ellos, varios economistas, hicieron unos experimentos. Le preguntaron a las personas, oiga, ¿usted, en cuál de los dos escenarios eh, es más feliz? Desde el enfoque racional, las personas tendrían que decirte que están igualmente felices, porque al final de cuentas, el regalo finalmente es una riqueza de 100 en los dos. Pero lo que encontraron los investigadores es que las personas prefieren la opción uno, donde ven dos regalos en lugar de uno solo. Entonces quiere decir que si tú quieres aumentar la felicidad de un ofrecimiento, no se lo des de jalón, sino descomponlo. O sea, en lugar de darle el regalo completo, mejor se lo das en cachitos. O sea, en lugar de que yo te dé eh, $1,000, sea tu regalo, te doy un regalo de 250, otro de 300, otro. Entonces tienes 5 regalos ahí, tú te sientes más feliz, ¿no? Entonces, este es un área que tiene muchas aplicaciones en el marketing, en cómo incrementar la aceptación de una propuesta, en un proceso de negociación también. O sea, como emprendedor, como vendedor, si tú quieres aumentar el atractivo de una oferta, separa las ganancias en lugar de dárselas juntas, aunque tengan el mismo valor. Esta es una contribución importante del estudio de la felicidad, también para el área de los negocios. Muy interesante, ¿no? Como dices, para el área del marketing es como ir dando por pasos esa experiencia Que que... por cierto, ya no les pregunté cuál preferían, ya no les pregunté si preferían la opción uno o 2, así honestamente, ¿cuál prefieren? Díganme. La opción uno, que tienes dos regalos de 60 y 40, o la opción 2, un regalo de 100. Ya como se saben en la idea, dicen, no, pues es que da lo mismo, ¿no? Pero créanme que los estudios ahí están, la gente prefiere tener dos regalos, sienten como una felicidad de recibir dos a recibir uno, aunque tengan el mismo valor. Es interesante esto. Yo creo que habría elegido los dos regalos también. No lo sé. Antes de que me hubieras dicho la respuesta. Bien, pues
Híjole, ha estado muy interesante esta plática, el tema de cómo fuimos desmenuzando la felicidad y también la aplicabilidad que tiene a los negocios, pero también en la forma de cómo podemos presentar productos. Y también creo que nos enfrentamos a algunas realidades muy ciertas y verdaderas de lo que es nuestra sociedad, mexicana, pero yo algo que rescato mucho, Román, de lo que hemos platicado y de lo que nos has compartido son todas las oportunidades que se van visualizando y que se van vislumbrando en este sentido sobre cómo ¿por qué sí es importante hablar de felicidad en los negocios? Sobre cómo pueden aprovecharlo las empresas también, pensando en el bienestar de sus empleados y también nosotros como individuos de pronto, pues, tal vez no desestimar, pensar sobre nuestra felicidad, sabiendo que podemos medirla de cierta manera y que sí tiene un impacto, que va más allá de la productividad, que también tiene que ver en nuestro bienestar integral como seres humanos. Doctora Miriam, no sé si quiera, comentar algo más. No, pues como bien mencionan, creo que hoy en día para las organizaciones es un tema muy relevante. Qué bueno que tocamos el tema del marketing también, ¿no? De cómo como marca, y sí, efectivamente hay estudios de cómo las marcas reducen el dolor de una persona, ¿no? Cómo pueden hacer feliz a una persona, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿verdad? Que tienen que ver con la psicología, ahora sí que del consumidor y de nosotros, de todos nosotros como seres humanos. Y bueno, cómo, por ejemplo, cómo puedo alargar esta experiencia para brindar felicidad y de esa forma crear una mayor satisfacción y por lo tanto, bueno, en el caso del marketing, generar una mayor lealtad. Pero por otro lado, pues ya todas las organizaciones están cada vez buscando más estrategias para buscar este bienestar de sus empleados, ¿no? Más allá de aumentar su productividad, pues bueno, tener una genuina preocupación de los empleados como seres humanos y por eso pues se implementan muchísimas estrategias y tácticas como la meditación, ¿no? La meditación como una estrategia muy funcional, bueno, está también muy probada cómo impacta en, pues ahora sí que la paz mental, ¿no? De una persona y, bueno, una vez que tú tienes paz mental, pues te puedes concentrar mejor y demás, tiene muchas otras repercusiones. ¿Sí? Pero bueno, podremos hablar de este tema y de estrategias y de variables que impactan, ¿verdad? Durante horas. Creo que vale la pena continuar la conversación, qué bueno que la abrimos. Y pues nada, ¿no? No sé si Román tengas algo más que agregar. Pues nada, la verdad, ha sido muy rica la plática, la verdad sí estuvo sabrosa. Creo que fuimos más felices con esta plática. Y creo que yo cerraría esta charla con esa frase de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tiene una frase muy adecuada, creo, para la charla que tuvimos. Jorge Luis Borges dice, he cometido el peor pecado que puede cometer un ser humano. No he sido feliz, ¿no? Entonces creo que con esa frase yo podría concluir, o sea, no olvidar para qué estamos aquí, cuál es el objetivo como individuo. Eh, Finalmente estamos aquí para ser felices, estamos solamente de paso en la vida y recuperar la importancia que tiene la felicidad en la educación, en el trabajo, en la economía, en los negocios, porque finalmente es el motivo de la existencia humana, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues sí, yo sí me siento más feliz después de haber tenido esta plática con ustedes, súper enriquecedora para mí. Esperamos para todos los que lleguen a ver la plática, pues también se lleven algo, ¿no? De todo esto que platicamos. Gracias a ambos por este espacio. Muchas gracias, doctora Miriam, muchas gracias, doctor Román. Doctor Román, si alguien quisiera conocer más sobre el tema o entablar algún diálogo con usted, ¿a dónde lo podemos contactar? Sí, pueden contactarme. Mi correo es rculebro@ucc.mx. De igual manera, en mis redes sociales pueden encontrarme Román Culebro Martínez, Facebook, Instagram. Ahí pueden contactarme con todo gusto.
Excelente, Pues pues nada, muchas, para que muchas sigan al doctor Román, sí. para que sigan hablando sobre la felicidad. Es correcto, y sigamos hablando de la felicidad y sigamos disfrutando también, cada día. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y los invitamos a que sigan atentos para más emisiones de nuestro podcast UCC Business School. Hasta la próxima. Chao.